¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Empréndete, el podcast. Contentos y felices como cada vez que nos visitan, que nos permiten entrar a sus hogares y que nos permiten apapacharlos con personajes realmente interesantes, con personas que inspiran, con personas que trascienden. Y en esta ocasión tenemos aquí al lado de nosotros a Maru Castañeda. ¡Bravo! Ya les platicará ella un poquito, pero les déjenme presentársela. Maru Castañeda es la directora de operaciones para todo México y próximamente para toda Latinoamérica de un movimiento que se llama Narrative4. Ya nos explicará qué es Narrative4, que es increíble, la verdad. Bienvenida, Maru, bienvenida a este programa. Y antes de que tú te presentes, nos acompañan también. Hola, yo soy Nelson Romero y súper bendecido que en esta ocasión tengamos a Maru, porque seguramente nos va a contar muchísima información. Y sobre todo nos va a compartir esta historia de cómo deja muchas cosas que hacía en su vida para dirigir este movimiento que te va a enchinar la piel y que seguramente te va a despertar muchísimo la curiosidad por emprender nuevas formas, nuevos estilos de vida, y que yo creo que es de las historias que más nos llenan. Así que gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Y también está Laura Guevara. Sí, yo feliz, contenta, emocionada y todo, porque la verdad me gusta mucho poder compartir con mujeres que inspiran, motivan y ahora sí que son fuerza para todo el movimiento femenino, y qué mejor que nos puedas inspirar y compartir de todo lo que has aprendido a lo largo de esta gran trayectoria. Y también nos acompaña Alonso. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionado de ya no estar medio dopado ni estar de centro de atención en un capítulo como en el pasado y el antepasado. Pero hoy estoy muy emocionado porque hoy realmente tenemos una historia no solo de una mujer realmente impresionante, sino de una mujer guerrera que ha demostrado y ha marcado un pequeño momento de la historia, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces es un gusto y es un honor compartir esta mesa contigo. Pues, muchísimas gracias. Ahora sí, Maru, por favor, platícanos un poquito, para empezar, quién eres, un poquito de tu trayectoria y lo más importante, platícanos de este movimiento que de verdad creo yo que es una gran oportunidad para México, para Latinoamérica, como decía Laura. Platícanos, por favor. Muchísimas gracias, oigan, gracias por invitarme, gracias porque estoy aquí. Y bueno, sí, soy Maru Castañeda y la verdad soy una persona que cree fielmente en todas las historias. Creo fielmente que todos los días vamos creando nuestra propia historia y al final, cuando lleguemos a ese momento de nuestra vida, cuando ya no estemos en este plano, o antes de eso podamos voltear y ver ese camino que hemos recorrido y decir, esa fue mi historia, y estar muy orgullosos. Pues bueno, Narrative4 precisamente se encarga de eso, de las historias que vamos creando día con día. Pero ¿dónde comienza Maru Castañeda? Maru Castañeda era una maestra, realmente de profesión soy licenciada en Relaciones Públicas, es decir, que el arte del hablar se me da, en teoría. Me encanta me encanta muchísimo las cámaras, las luces, micrófono y pues están muchas personas de testigo que cuando hay una fiesta yo agarro el micrófono y no me da pena en lo absoluto. Y la vida me fue llevando así, de Relaciones Públicas a ser una maestra de español en una escuela muy prestigiosa de la zona y a la cual estoy muy agradecida, la Escuela Americana de Tampico. Trabajé por 10 años desde que abrió la preparatoria y creé un programa se llamaba Senior Speeches, y sin darme cuenta, al hacer este programa lo que yo hacía era hablar con cada uno de mis alumnos que llegaban a su último año y les ayudaba a hacer su discurso. Y ahí yo me adentraba en sus historias. Pero yo no me daba cuenta, así pasaron 10 años hasta que un querido maestro americano que trabajaba en esta misma escuela me puso en contacto con la organización Narrative4. Esto fue en el 2015. Me pone en contacto con ellos y soy invitada a un congreso, a lo que ellos llaman un summit en Irlanda. Wow. Para mí fue una gran sorpresa. Yo sabía que a mí me interesa mucho el ser humano. O sea, al trabajar trabajé 10 años en el YEST, luego en el americano. Entonces, al estar yo siempre en contacto con alumnos, yo sabía que eso es lo que a mí me interesaba, el ser humano, claro, las personas, la esencia. Cuando llega Narrative4 a mi vida, llega a Irlanda, les voy a ser honesta, con mucho miedo, nunca había cruzado, ahora sí que como dicen, el charco, ¿no? Y llegar, pues yo sola, con 2 alumnas que creyeron en el programa y me acompañaron. Una de ellas actualmente trabaja conmigo, Carla Monroy. Fuimos y empezar a conocer gente de todo el mundo que creía en lo mismo que yo.
creía en la empatía. Esa es la palabra mágica que tiene Narrative 4. Ser empáticos, ponerte en los zapatos del otro, como podríamos decir por definición, pero nosotros vamos más allá, ponerte en la piel del otro, sentir como el otro, no juzgar al otro. A veces el ser humano eso es lo que hace, y yo al llegar a ese momento de Irlanda, pasamos 8 días ahí, para mí fue un mundo totalmente nuevo. Regreso a mi ciudad. Bueno, estando ahí comparto yo mi historia, porque Narrative 4 tiene una mecánica que en unos minutos les voy a explicar. Mi par, la persona con la que yo tengo que trabajar, es una persona de Israel. Es una señora, si yo soy grande, ella es más grande que yo. Pero nos conectamos inmediatamente en el idioma inglés, y ustedes saben que para poder hablar de las emociones es muy importante hacerlo en tu propio idioma. Claro. Yo no era una experta en el idioma inglés, sin embargo, hoy por hoy, a base a práctica, pues obviamente todo mi contexto es en inglés. Logramos hacer una conexión impresionante. Lloré lo que ella vivió, ella lloró por lo que yo viví. Y de ahí dije, estoy enamorada de esta organización. Regreso a mi ciudad, sigo siendo maestra en la escuela americana, sigo con los senior speeches. Y luego me invitan al siguiente año otra vez a Irlanda, pero ya no como participante, sino como facilitadora, es decir, estar del otro lado de la mesa. O sea, ¿vieron algo en ti, en tu carácter, en tu manera de ser que les llamó la atención? Así es, porque la primera vez en Irlanda me tocó en el grupo pequeño, eso me puso muy nerviosa, con el presidente, que es Colum McCann, es un escritor irlandés, y él estuvo conmigo y él dirigió mi sesión. Cuando a mí me toca participar, pues obviamente, digamos, se fijó en mí. Claro. Se dio cuenta que yo no era a lo mejor alguien más que, la invitaron, sino yo realmente empaticé, yo realmente conecté. Y a partir de ahí, al segundo año que recibo la invitación, me dicen, vas como facilitadora. Y estar en grupos con personas de Francia, de Alemania, del mismo Irlanda, de Inglaterra, algunos mexicanos, era algo difícil. Para que nos entiendan nuestros amigos, una facilitadora, ¿qué es? O sea, perfecto. ¿Qué es ser un facilitador en Narrative 4? Bueno, esto consiste, les voy a explicar un poquito la mecánica. Okay. Se trata de estar en un pequeño grupo de participantes que quieren, que deseen compartir su historia, una historia personal. Como una historia de vida. Una historia de vida, una historia que les haya marcado, una historia que haya sido importante, porque estamos de acuerdo que nosotros somos lo que somos el día de hoy por toda nuestra historia. Por eso comencé diciéndoles que cuando estemos en esa línea, que ya nos vamos a ir a otro plano, podamos voltear y decir, mi historia fue muy padre. Entonces, en ese momento, en este círculo, vamos a suponer que nosotros somos ese círculo. Ni más ni menos. Ustedes son mis participantes, yo soy su facilitadora. Yo les voy a decir, se va llevando un proceso porque son emociones. No les voy a enseñar ni matemáticas, ni física, ni química. O sea, es emoción, es el ser humano, es la esencia, es el corazón. Siempre les digo yo, tienes el corazón de tu compañero en tus manos. Guárdalo, arrópalo, cuídalo, porque no lo puedes maltratar. Al estar aquí nosotros como un pequeño grupo, lo que hacemos es, yo los pongo en pares. Ustedes van juntos, se van a un espacio que ustedes consideren que es confortable para ustedes, que sea a gusto, y van a contar una historia. Muchas veces, como esto va dirigido muchas veces va a alumnos, a personas, a estudiantes, les damos temas. Algo muy reciente a raíz de la pandemia, esto ha tenido mucha fuerza a raíz de la pandemia, que donde todo lo socioemocional ha tenido una fuerza muy grande. Narrative 4 ha crecido mucho a raíz de este 2020. Claro. Les decimos, cuéntame una historia donde hayas tenido alegría en este 2020, en este tiempo de pandemia. ¿Ok? Se lo llevan de tarea. Tienen 20 minutos, 10 minutos tú compartes, 10 minutos tú. Y vamos a regresar a esta misma mesa. ¿Se van? Regresan y ahora la esencia, el corazón, la médula, lo más importante en Narrative 4 es que tú te vas a convertir en tu compañero y tu compañero se convierte en tu persona. O sea, él va a decir mi historia y yo su historia. Así es. ¿Qué tal? Así es. Pero lo vas a decir tal cual. O sea, a mí me pasó eso. Va a decir yo soy Laura y esta es mi historia. Y vas a empezar a contar su historia. Y al final vas a decir, esta fue mi historia. Y ahora te toca a ti. Tú vas a decir, yo soy Alonso y esta es mi historia. Y corre la historia de él. Y aquí sucede la magia.
Porque muchas veces vivimos nuestra propia historia, nuestras propias situaciones, problemas, y no nos damos cuenta de nada, pero al escucharlo, dices, ah, caray, me estoy ahogando en un vaso de agua. O, ah, caray, la vida no es tan difícil, porque al momento de estar nosotros, ustedes van a escuchar las historias de ellos y van a poder empatizar. Yo también estoy como Luis, o Luis también está como Alonso. O sea, pueden encontrar esa conexión y se va llevando un proceso. Repito, no es nada más de que nos juntemos aquí, vamos a contar una historia, tan. Se va llevando una serie de pasos. Entonces, yo, Maru, soy la facilitadora, porque les voy dando las pautas. Pero es bien importante manejar las emociones, porque ¿quién me dice que se me ponga a llorar, se quiebre? Porque es muy fuerte su historia. Claro. Entonces, aquí es donde yo estudié como unos 4 o 5 años en Nueva York. Tuve la bendición de ir en noviembre, muchos noviembres a Nueva York, y me convertí en un Master Practitioner de Narrative 4. O sea, yo realmente tengo un título para poder tratarlo emocionalmente a él, a ti o a quien sea, para que puedan manejar bien sus emociones y no romper toda la energía, porque al final esto también hablamos de energía, hablamos de todo un nivel energético impresionante. Hacemos que este salón se quede con esta energía, y siempre tenemos la regla de Las Vegas: lo que pasa en este salón se queda en este salón. No pueden salir de aquí diciendo, ay, Maru nos contó que le pasó tal cosa. O sea, hay un procedimiento. Entonces, de ser yo cierta confianza, ¿no? Sí, crear confianza, claro. Confidencialidad también, ¿no? Sí, o sea, al final tú no puedes exponerte sabiendo que vas a ser expuesto ante las demás personas. No tienes la posibilidad de ponerte vulnerable si sabes que todas las demás personas te van a estar juzgando. Y lo que se me hace muy interesante, cómo es que inicialmente generas esta confianza, porque el ser humano en sí es desconfiado. Así es, ahí te va. Acabas de mencionar una palabra clave para nosotros: vulnerabilidad. Eso lo mencionamos nosotros muchísimo, porque claro, nos basamos en unos materiales previo a la actividad. Les mostramos materiales, les mostramos ciertas reglas, ciertas normas, y dentro de ellas viene la palabra vulnerabilidad. El ser humano se niega a mostrar sus emociones, tiene que volverse vulnerable, pero para eso creamos ese ambiente. Y créeme, hoy por hoy, desde el 2015 hasta todavía, es más, este viernes yo estoy aquí en Tampico, yo actualmente vivo en Monterrey, vengo a 2 intercambios de historia con 2 secundarias y preparatorias este viernes. Super. Y están realmente abiertos, y hace muy poco lo hice con una preparatoria de la localidad muy importante también, y no hay quien lo viva y diga, esto no funciona o esto está mal. Al contrario, siempre sucede la magia, pero preparamos a los invitados, los preparamos para que pierdan el miedo a ser vulnerables, para que abran su corazón y cuenten lo que quieran contar. Nunca se les va a obligar a contar. Hace muchos años tuve te repito, tengo muchos años en esto, una experiencia de una persona mayor. No quiso contar. Vamos a suponer que aquí a lo mejor Nelson me dice, yo estoy bien así, yo los escucho. Es válido, se le va a respetar que él no quiera contar. Pero cuando empieza a escuchar las historias de los demás, se vuelve sensible. Como ese clic, claro, ¿no? Exacto, tiene ese clic y lo empieza. Él dice, yo quiero participar también, Maru. Pero ya no va a tener la oportunidad de ser Luis. Él va a tener que decir, yo soy Nelson y esta es mi historia. Pero todos lo vamos a escuchar y se va a dar cuenta que todos somos humanos. Hay una frase que me encanta cada vez que doy este curso y les digo, es que habemos muchos humanos, pero hay poca humanidad. Nadie se preocupa por el otro. Soy yo, primero yo y después yo, y si me alcanza un poco el tiempo sigo siendo yo. Y nosotros... En alguna ocasión, ahorita que estamos hablando de eso, Nelson y yo tuvimos la oportunidad de participar en una story, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? Sí, hace como un año y medio, no me acuerdo. Quizá un poco menos, ¿no? Un poco menos. Y me acuerdo que fue virtual. Sí. Para empezar, fue virtual en aquella ocasión. Yo nunca había participado, sinceramente. Lo dirigió Maru. Nos mandaron a los rooms y cosas así. Y se siente, inclusive siendo virtual, se siente una vibra como dices, voy a contar y me voy a poner vulnerable ante otra persona, y después esa persona lo que captó y a su manera lo va a transmitir. Y el oírte, que otra persona te diga, no, yo no sé cómo lo viviste tú esa vez. Es que sabes que como el escuchar tu historia, como dice Maru, en la boca y en el rostro de alguien más,
que dices, está a punto de la lágrima, está contando lo mío, pero realmente lo está sintiendo. Sí. Es súper poderoso, porque yo creo que es sanador, ¿sabes? Tiene como este componente que te libera de eso que a lo mejor, si lo llevas a terapia con un psicólogo, te dice, ¿sabes qué? Pues es una herida de la infancia o es esto, y lo clasifica muy bien. Pero cuando lo ves humanamente desde la energía del otro, dices, ay, qué chido, no está tan difícil. ¿Y por qué siempre hablo de esto? Pero creo que es la magia al final de Narrative 4, de encontrar esa posibilidad de liberar tantas historias, de que hacer que la gente conecte. Pero a mí me gustaría preguntarte, Maru, atrás, ¿cuál fue la preparación? Vamos a la infancia. No voy a ir a la infancia, vamos. Pero sí, ¿qué forma a esa mujer facilitadora? Porque dices, es que es algo que yo he trabajado ya con niños y como maestra, y eso es lo que estaba en ti. Pero al final el sentirte preparada porque al final eres un ser humano, con dudas y con errores y con aciertos, pero ¿qué sientes que fue el componente o la historia, ese momento en tu vida que dices, yo creo que aquí descubrí que lo mío estaba en justo ser ese facilitador de energía, pero de historia, y hacer que las cosas fluyan, porque no es sencillo trabajar con emociones? Nada sencillo. Pues como te decía, yo creo que cuando me di cuenta, esa pregunta me la hice frecuentemente, y justo el maestro que me encaminó a esto me dio la respuesta. Me dijo, Maru, tú siempre trabajaste con jóvenes de 12avo y te encargabas de la vida de ellos, porque yo sabía más de sus vidas que sus propios padres. Sí, o sea, y mira que los conocía y yo jamás dije nada a nadie, yo me lo guardaba. Y siempre les decía, lo que esta mesa sabe, nadie lo va a saber, porque obviamente yo tenía un salón de clases donde ellos iban y conversábamos. Desde ese momento yo supe que me gusta, desde mi carrera, soy Relaciones Públicas con Comunicación, o sea, me gusta saber del ser humano. Es muy cansado, la energía se desgasta. Cada vez que yo soy facilitadora, me tengo que ir a un cuarto y descansar. A veces me decían, vamos a comer, vamos a cenar. En diferentes partes del mundo que he tenido la oportunidad de estar, yo les decía, yo paso, porque estoy muy cansada emocionalmente, energéticamente. Desgastada. Es como todo, ¿no? Desgastada, porque yo no puedo llorar. O sea, a lo mejor ustedes van a estar llorando, van a estar enojados, y yo tengo que mantener una ecuanimidad. Estoica, tengo que mantener todo en calma, aunque por dentro a lo mejor yo me identifique con las historias de ustedes, porque como dice Nelson, soy humano, siento, y he tenido una vida a lo mejor de todo tipo. Claro que me conecto muchas veces, pero eso es el trabajar, pero sí es un desgaste energético al 1000. ¿Cuándo lo descubrí? Cuando empiezo a trabajar con mis alumnos en sus discursos. Cuando voy a Irlanda, y les voy a contar ahí la historia con esta mujer, se llama Lily, y que hoy por hoy es mi mejor amiga. Su historia giró en torno, yo primero conté mi historia y era el cáncer de mi madre, que ya falleció, pero en ese momento pues lo tenía muy latente. Y ella me empieza a contar el cáncer, pero de su hija. Wow. Entonces yo lloré porque yo me imaginaba, yo tengo una hija, entonces yo podía sentir ese dolor, y ella tenía una mamá. Entonces yo lloraba y lloraba, pero no lloraba por mi historia, lloraba por la de ella. Y ella lloraba, pero por mi historia, no por la de ella. Entonces ahí fue donde... Una conexión impresionante y fuertísima. Fue donde yo dije, yo estoy llorando por mi madre, pero ella está llorando por su hija. Sí. Entonces, desde ese momento dije, de aquí soy. En Irlanda fue la magia. Hace poco me hicieron una entrevista para los de Narrative 4 y eso fue lo que yo dije. Mi mejor momento, o mi momento de que, como dicen ellos los americanos, el aha moment, fue justo ahí. Cuando yo compartí esa historia con ella y dije, yo de aquí soy, yo quiero hacer esto, quiero ayudar a los demás. Y créanme que soy muy orgullosa de que mi historia de ayudar a mis alumnos, de escuchar a mis alumnos, hace poquito, es una anécdota, déjenme contarles, ayer antier un alumno de hace años me mandó una invitación por Instagram y la acepté. Ayer me escribe, Miss Maru, parece años, en otra vida que estuvimos juntos en el americano. Me encantó. Claro. Otro alumno ayer antier que llegué en el vuelo, Miss Maru, ¿te acuerdas de mí? Y me encantó, porque uno va dejando esa huella en los alumnos.
repito, en la docencia yo creo que debo de tener 25 años y todos se acuerdan de mí porque yo ya venía viendo ese ser humano. Para mí no era un ID, para mí no era un expediente como en el YEST, para mí eran personas. Y es que a lo mejor como sin darse cuenta, o sea, sin darnos cuenta, vamos como dejando esa huella en las personas. Pero a mí me interesaría saber también, para que las personas que nos están viendo sepan cómo es ese proceso, cómo se llega a ser una facilitadora dentro de esta organización. ¿Cómo es todo ese proceso para yo poder decir ya lo soy y lo estudié y me preparé? Estoy dando cursos, de hecho me encantaría que muchísimos de los que nos están viendo pudieran pertenecer al programa. Hoy por hoy, al ser yo directora de Operaciones México, esa es mi misión, crecerlo en todas las escuelas a las que yo pueda llegar en todo México a través, primero, que vivan la experiencia del intercambio de historias, que fue donde les dije que se convierten en la otra persona, y después que tomen un curso que yo les doy, ya sea de manera virtual o de manera presencial, ahora que se están abriendo ya las escuelas. Okay. Y después de eso ya están capacitados. Y yo y mi equipo de trabajo, hoy por hoy, como vamos empezando, tengo a a la social media, que es mi hija. Ella es la que se encarga de todas las redes sociales de Narrative for México, que está por aquí, por cierto. Y bueno, y Carla Monroy, que ella es otra asesora. Ella es, por Carla, yo entré a Narrative for. Ella fue la primera alumna que creyó en el programa. Las dos capacitamos a los maestros. Entonces, quien quiera puede buscarnos en nuestras redes sociales, nos contacta y yo voy. La ventaja de ahorita es que es gratuito. Yo se lo pedía. Iba a ser mi pregunta, dime en cuánto, ¿no? Ya dime en cuánto. Suena muy mágico esto, ¿no? Fíjate que ahora que lo he ofrecido a muchas escuelas, gracias a Dios ha tenido buena aceptación. Me preguntan, ¿dónde está el truco? ¿Cuándo te voy a pagar? ¿Dónde te voy a pagar? ¿Dónde pierdo yo? ¿Dónde? Sí, y les dije, hoy por hoy, como estamos en introducción aquí en México, es gratuito. Este primer semestre hasta en enero, ojo las escuelas, ojo, totalmente gratuito y no hay ningún costo. Oye, Maru, una pregunta. No hay truco. ¿Es gratuito para las escuelas y para los maestros? Ok. O para cualquier persona, a lo mejor alguien se interesa para su organización. Exacto, una empresa. En el pasado tuve la oportunidad de trabajar con varias empresas de la localidad y la verdad eran públicos difíciles porque eran puros señores. En su momento fui a una empresa que está ahí por el Boulevard, no sé si puedo decir el nombre, la verdad. Sí, claro. Si quieres decirlo, Valen. Y fue bien difícil, pero al final había hasta un partido de fútbol ese día porque era sábado. Lo olvidaron el partido por estar tan metidos en la actividad. He estado en otras compañías también, en la API, también 2 veces di este curso y fascinados. Entonces cualquier empresa, de gobierno también, educación, de escuela, lo que sea, puede pertenecer al Narrative. Yo quiero para mis nenis. Para tus nenis, claro. Pero es que no es mala idea, o sea, yo puedo ir y todo, pero aquí lo importante es que yo voy, pero te enseño a lo mejor a ti, pon tú. Claro. Porque tú vas a tener que replicarlo luego con que más tengas y más y más. Y claro, yo siempre, o Carla, estaríamos siempre, oye, Maru, se me atoró. Yo vengo, o sea, un Zoom, una llamada, o sea, nunca los vamos a dejar. Oye, Maru, una pregunta que a lo mejor ya tiene que ver con la operación, pero seguramente alguien que está viendo ahí le resuena porque lo quiere para su equipo, pero sabe que la de contabilidad no se lleva con las operaciones, ¿no? y creo que al final esa humanidad de la que hablas, creo que tenemos una gran herramienta para justo lubricar eso que de pronto se traba. Pero ¿cómo seleccionan como las parejas? A lo mejor esto ya es un detalle de operación, pero es así como A la se va. Así es. Lo selecciones, ¿sabes qué? Pues te tocó con la contabilidad con la que te llevas, Chapulín. Hay que trabajar con ella y porque la energía al final te pone las pruebas que necesitas. Así funciona. Me imagino que al final esa sería la mejor pareja. Totalmente. Claro. Así es. Porque si estamos buscando los que sí se llevan, entonces al final no estamos realmente logrando una empatía, porque quizá ella conoce la historia, entonces le va a contar como si no le importara. El punto, a como lo estoy entendiendo, y ahorita que lo estabas contando, que ustedes tuvieron una experiencia similar, me acuerdo una vez que tú nos lo pusiste en una clase, y me tocó compartir la historia de una chica
que al momento de que yo comparto su historia, ella me voltea a ver y me dice, ¿de dónde sacaste lo que yo estaba sintiendo? Yo te lo conté así nada más y tú lo estás contando, y en el momento en el que termino de contarla, sus amigas se levantan, van y la abrazan, porque ella había tenido un problema muy fuerte con unas amistades y se estaba sintiendo marginada. Entonces dice, o sea, yo no te lo conté tan exagerado, pero es como me estaba sintiendo. Y dije, es que creo que ese es el punto de la actividad, el lograr vivir en piel propia para que las demás personas también lo puedan entender. Y quizá ustedes lo estaban mencionando como si fuera, bueno, para que te des cuenta que no es un problema tan grande, ¿no? Pero quizás sí es un problema grande, quizás es muy personal, y quizá tú lo estás tratando de tapar para que ya no te afecte. Sí, como que también llega ese punto donde dices, ala, ¿por qué permití tanto? ¿O por qué esto? Y como que te empiezan a caer veintes para tú soltar esa parte que quizás sea difícil soltar, ¿no? Así es. Es cuando les digo, cuando escuchas tu historia y eso que hiciste fue correcto. O sea, realmente después, durante la dinámica, hay una parte final donde hay un intercambio, se llama Mi deseo para ti es. Entonces, si por ejemplo Laura fue tu par y justo tú le diste a lo mejor un poco más de sentimiento a su historia, ella te puede decir ahí, es que gracias, porque sentiste mi historia. Sí. Y te dice luego tu deseo, ¿verdad? En base a la historia que tú le hayas contado. Pero sí, a veces los participantes se quedan como, ala, esa es mi historia. Porque quien lo escucha, y esa es una habilidad que hay que manejar muchísimo. El ser humano no escucha, solamente oye. Y dentro de los programas que nosotros ofrecemos, porque para las escuelas hay programas, tenemos 5 programas donde la 5ª lección ya es el intercambio de historias, pero los vamos llevando de la mano para que el alumno o la persona, el grupo de personas, se vayan preparando. Repito, no son matemáticas, no es naturales, no es nada, eso es la esencia. Pero lo más complicado. Lo más complicado. Pero fíjense amigos, los que nos están viendo, ¿por qué es tan interesante esta historia de Maru, esta organización a la que pertenece, que es una organización mundial? Una organización muy grande, pero creo que lo que yo veo atrás de esto es la intención de las personas que crearon Narrative4. Son intenciones muy buenas. Totalmente, o sea, completamente humanitarias, y están diciendo, queremos que la humanidad sea un lugar mejor para vivir, y para eso necesitamos conocernos tú y yo y saber qué sentimos y contarnos historias. Y la verdad, la oportunidad que nos está ofreciendo Maru ahorita, una gratis para empezar. Ya cuando oímos la palabra gratis decimos, wow, eso yo quiero. Pero creo que si nos vamos un poquito más a fondo de eso, realmente vale la pena como organización, como escuela, como personas, como ser humano, participar y ser parte de un movimiento que alguien inició en algún momento. Creo que viene de Nueva York o de Irlanda. De Nueva York. De Nueva York. Que alguien inició y que tiene esa sabiduría o esa conciencia abierta y esa, ¿cómo se dice cuando alguien es dona? Cuando eres altruista. Sí, esa manera altruista de dar las cosas, creo que tenemos que aprovecharlo. Y ahorita quisimos traerle a Maru porque nos parece alguien muy interesante, su historia de vida es increíble, su personalidad es increíble, y la organización a la que representa, que apenas va a empezar a permear a México, creo que vas a tener un montón de trabajo. Sí, muchísimo trabajo, y vas a necesitar un chorro de ayuda por ya todos me estoy lados. mentalizando. Sí, la verdad. Tú el trabajo. No nada más deja trabajo, yo creo que yo veo México como la entrada a Latinoamérica, Pero deja tú el trabajo y deja tú lo complicado. Yo creo que, y no creo, yo estoy seguro que vas a tener un montón de éxito, porque si algo tiene el mexicano es un corazón noble. Así es. Pero el problema es que la vida nos va enseñando a olvidarlo y a ignorarlo. Entonces, si regresamos a la esencia mexicana de este corazón donde somos empáticos en nuestra esencia y donde realmente sí estamos ahí para los demás, va a ser un México completamente distinto. Así es. Y es que crecimos, yo creo, con la idea de que llorar está mal, estar enojados está mal, cuando realmente simplemente son emociones y ya, no es ni buena ni mala, simplemente es algo que tienes que vivir, claro. Y no hay como ese, ay, no, es que no voy a llorar porque me voy a ver débil, o sea, no, o sea, sí entiendo esa parte de que a veces para algunas personas es más complicado, pero yo hace como 2 años más o menos trabajé mucho como esa parte emocional y yo era así, corazón de piedra, de que no lloro, me puede estar pasando lo peor del mundo y no lloro, de verdad. Me acuerdo que tuve un problema con mis papás,
que tuvieron un accidente automovilístico. Literal, yo no sabía cómo estaba ni nada, y yo estaba así como, todo está bien, todo está ok, pero por dentro me sentía mal. Y ahorita soy la persona más sensible del universo. O sea, pregúntenle a mi novio, yo soy doña burbuja, lloro por todo. Pero es como esa parte de entender que no está mal ni está bien, simplemente es como vivirlo y dejarlo fluir. Así es. De hecho, cuando empezamos la actividad, antes de ya empezar a compartir, siempre les digo, dense permiso de sentir. Dense el permiso de sentir. Para eso estamos aquí. Que las emociones salgan, no se limiten. Y de hecho hay un libro de Mark Brackett que se llama Permission to Feel, que es uno de de las cabezas también de nuestra organización, que nos dirigimos mucho con lo que él dice, y es eso, date el permiso de sentir. Porque, exacto, o sea, nos ponemos la barrera porque nos queremos ser vulnerables, pero es una cultura. Hoy por hoy en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Irlanda, Colombia, Nigeria, son los países donde estamos, y ha habido una evolución impresionante. Y yo tuve la ventaja o el privilegio de poder crecer este programa desde los niños chiquitos, desde lo que le llama el americano K-12, o sea, desde los niños pequeños hasta la prepa. Los fui llevando de la mano, y de hecho me encantaba porque luego me veían en el campus y me decían, en lugar de Miss Maru, me decían Miss Empathy, o sea, de mi simpatía, porque yo ya era mi simpatía para ellos, ¿no? Porque veían para mí en el uniforme aquí de N4, que es Narrative 4, o sea, un N y un 4 es lo que nos distingue. Aquí va a aparecer Narrative 4. Sí, ahorita, exactamente, gracias. Ese es nuestro logo y es lo que yo quiero hacer, queremos como grupo hacerlo viral en todo México. Así como ven algún logotipo, bueno, cuando vean N4 o N4, es empatía, es relaciones humanas, socioemocionales, llevarnos bien, conectar. Y de verdad, a lo mejor a lo mejor es un sueño pues no tan difícil, pero sí creo mucho en esto, y aquí voy a dejar mi vida, o sea, Dice aquí la voy a muy bien, dejar. si vas a soñar en grande. Así es. Entonces yo estoy segura que se va a lograr eso. Quitaste las palabras de la boca, Laura. Cuando sueñes, sueña en grande. La verdad que sí. Estamos seguros que Narrative 4 va a ser un movimiento en México que va a marcar un antes y un después. Es algo que siempre ha existido, pero hacerlo de manera organizada, hacerlo de manera profesional y la verdad muy, muy profesional, creo que va a marcar una diferencia. Y eso nos hace falta, creo, ¿no? Eso nos hace falta. Es que fíjate que culturalmente, ahorita que decía alguna vez algún autor, se me atravesó en la vida y hablaba justamente del cáncer y decía que el cáncer son secretos de familia. Cuando llega es porque hay secretos que se guardan, y en nuestra cultura era algo muy común, ¿no? O sea, alguien que ocultaba algo y que por generaciones se quedaba ahí, y era algo que no se podía tocar en la mesa y que no podía ser un tema de conversación, y al final, pum, brotaba por un lado o por otro. Sí. Creo que esta empatía nos hace falta culturalmente para justo lo que dice Laura y lo que dice Maru, liberar esos temas incómodos, el poder hablar lo que sea, porque al final pues somos seres humanos y todos tenemos buenas y malas decisiones, y cuando lo puedes poner en la mesa y le quitas a veces la emoción, te das cuenta como que era súper sencillo, pero cuando tienes esta red de apoyo súper profesional, que creo que es algo muy loable, más fácil, porque manejar las emociones y no dejar a la persona que se vaya con esos campos abiertos es una responsabilidad bien grande, Maru. O sea, y tener la sabiduría para decir, ¿sabes qué? Ella compartió, Laura ya volcó todo su tema aquí. Ahora tráela de regreso. Cerramos. Deja tú, mándala a su casa. Mejor de cómo llegó, porque eso es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Y es algo por lo que a lo mejor se ha satanizado o se ha cuestionado mucho el tema del coaching, porque hay mucha gente que dice es que después de las sesiones se van, pero si bien profundo, porque no hay quien contenga a la persona. Y yo creo que esa es la formación que recibes, ¿no? Para ser facilitador, de saber, ok, abrí ese campo, te regreso y no te voy a regresar peor. Tengo la responsabilidad de regresar lo mejor de como liberado, llegaste. ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención de esta organización es la empatía, porque las personas, como bien lo comentabas, solemos juzgar mucho, hablar mucho, decir y criticar al otro, porque eso está bien fácil. O sea, el hablar del otro está muy sencillo, pero el ponerte en los zapatos del otro es ahí lo complicado, ¿no?
Y me ha pasado con muchos aspectos, tanto en familia como no familia, pero es como esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué está viviendo esa persona y no tengo por qué juzgar ni lo que yo creo que es, porque al final de cuentas son suposiciones, ni lo que realmente quizás sí sea, porque no lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, como esa parte también aprenderla y decir, ¿sabes qué? Aunque no sepa tu historia, aprendo que si a ti te está doliendo eso, lo respeto. Claro. Aunque para mí pueda ser no suficientemente grave. O doloroso. Para alguien sí lo es. Entonces es como esa parte de saber de entender y dar ese clic también, ¿no? Así es, totalmente. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y como yo siempre les digo, no solo es para la escuela o para un salón de clases, es para la vida. O sea, es para la vida. Me he topado con gente que me dice, oye, ¿lo puedo llevar a mi familia o lo puede tomar mi familia? Quien quiera, o sea, realmente quien quiera. O sea, Cualquiera que sea un ser humano. Cualquiera que sea un ser humano, que Para tenga grupos las de amigos. emociones. Claro, grupos de amigos sería Grupos de padrísimo, amigos que sería, o sea, que generalmente, por lo menos entre hombres, somos muy cerrados y a bromas que te pegan, pero no te pegan porque dices que o sea, el apodo está chistosito, ¿no? En realidad sí te están pegando donde te duele, ¿no? Entonces, o sea, quitar también como que esta barrera de sentirte vulnerable con tus amigos, que muchas veces son con las personas con las que más tiempo pasamos. Claro. También Así sería muy es. bueno. Así Pero es. yo ya me harté de escuchar mi propia voz y yo estaba encantado escuchándote platicar. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué complicaciones pudiera llegar a tener un programa como este o qué impacto negativo pudiera llegar a tener? Porque me imagino Claro. que no es fácil. No, y es una muy buena pregunta. De hecho, me he topado con esos temas de que, ok, ¿y qué pasa si? Por ejemplo, en una escuela me tocó que me preguntaban, ¿y qué pasa si el niño, lo que acabas de decir precisamente, se va más complicado de lo que, más emocional de lo De que lo llegó? que uno está capacitado. Dentro ¿no? de nuestras reglas, dentro de nuestros principios, siempre debe de haber un psicólogo o una persona que esté ahí al tanto. Entonces, esa puede ser una limitante que a un joven, por más me voy a dirigir a los jóvenes, se afecten mucho emocionalmente y necesite un apoyo de alguien, pero para eso a la escuela, a la empresa o donde se esté trabajando, se tiene que pedir un apoyo emocional. Súper. Aunque yo esté, la otra parte es que yo sea la facilitadora y tenga una co-facilitadora o cofacilitador. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que él o ella se encarga de irse con esa persona que esté mal emocionalmente, porque obvio, todos cargamos historias muy duras, muy difíciles, De guerras. y que tenemos ese momento, porque yo le estoy diciendo, dense el permiso de sentir y se lo dan. Claro. Entonces, esa es una limitante. El miedo a que alguien se me quiebre difícil, o sea, de que feo. Claro. Pero para eso está, ok, por favor, Laura, llévate a fulanito a que vaya con la persona indicada que ya nos proveyó la escuela o la empresa, Súper. ¿no? Entonces yo no descuido a los demás, porque los demás estamos con una energía, ya estamos creando un campo, estamos en confianza. Esa es una limitante. Eso me lo preguntaron cierta escuela. ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasa los temas? Si este fuera, por ejemplo, una sesión que un día me inviten a hacer la actividad, a lo mejor Deberíamos de hacerla. yo les daría, a lo mejor a ustedes como adultos sí les daría un tema fuerte, un Ok. tema elevado. Pero si son jóvenes de secundaria, de prepa, hay una gama de una lista de elementos, de temas, donde yo no voy a entrar en temas muy sensibles para no afectarlos mucho. Un O sea, poquito hay una más estructura, controlados. hay una estructura Está bien- controlado, hay una Una estructura. estructura bien pensada, Sí, bien vamos. pensada. Y yo por eso les estoy diciendo, yo estaría de uno a uno con la maestra, con el facilitador quiera pertenecer al programa, ya sea yo, Carla o mi grupo de facilitadores. Hay un seguimiento. ¿Sabes qué, Maru? Padrísimo. Voy a hacerlo con tercero de secundaria, pero no quiero manejar temas tan sensibles por ¿Y esto y cuál es esto y como el esto. mínimo de edad? Para Narrative poderlo for tener? Internacional habla, su lema dice adultos jóvenes, y para ello se refiere a lo mejor de prepa para arriba, Ok. pero te repito, es una bendición que yo tengo, es que yo lo desarrollé de la nada. Es más, Narrative for me reconoce que yo lo hice desde kinder hasta prepa, o sea, yo hice kinder, primaria y secundaria. Súper. Yo tengo los programas, yo tengo los libros, yo hice una investigación profunda para poder llevarlo a todos los niveles. Se maneja de acuerdo al nivel. Yo a un niño no le voy a decir, cuenta la historia de tu amigo y tu amigo la tuya, no.
ahí lo que hacemos es nada más compartir, vamos por partes. Entonces yo empiezo, Maru, contando qué voy a hacer en el verano, un ejemplo tan sencillo. ¿Qué voy a hacer en el verano? Entonces ellos van aprendiendo la dinámica de contar, Claro. la dinámica de escuchar, la dinámica de poner atención, o sea, todos esos elementos se los voy enseñando. Para Qué que padre. crezcan con eso, Para que ¿verdad? crezcan Eso está con padrísimo. eso. Sea natural. Y cuando Que sea llegan a natural, claro. secundaria ya empiezan con el Ya. intercambio de historias. Hay una actividad muy padre que se llama, yo le puse así, el objeto de mi afecto. Entonces empiezan con eso. Tienes que traer a la sesión un objeto que signifique algo para ti emocionalmente. Entonces Maru va a traer estos palillos chinos, tú vas a traer tu celular, Ay, tú vas se a me traer vino tu algo a la plato. Entonces, y empiezas a narrar porque es importante. No lo vas a contar en pares. O sea, él no va a ser yo ni yo voy a ser él. Claro. Solamente voy a decir, estos palillos son importantes porque mi mamá, mi bisabuelo era de China, y eso es verdad. Mi bisabuelo era de China y mi mamá me los heredó, etcétera. Puedo contar la historia, ¿verdad? Entonces, porque son importantes. Y ahora a lo mejor Laura va a entender cuando yo llevaba a la escuela mis palillos chinos y ella me los agarraba, porque yo me ponía como histérica, porque a lo mejor ella me va a decir, oye Maru, pero si son unos palillos, por Dios, ¿cómo van a ser importantes? Es que eran de mi bisabuelo. Ahora lo vas a entender. Entonces, en una actividad tan sencilla, podemos conocer a la otra persona. Y así es como yo lo llevo con los chiquitos. Tengo el programa de qué hacer con los más pequeñitos, qué hacer con los de a lo mejor primero, segundo y tercero, qué hacer con los de quinto y sexto, y así me voy, ¿verdad? Y eso, por lo que entiendo, es un programa que tú, como Maru, instauraste dentro cuando trabajas en el americano. Así es. Y que para Narrative Forum Internacional fue realmente una apertura. O sea, tú eres una punta de lanza Así con respecto es. de eso. Sí. Oye, felicidades, qué bien. Sí, Qué chido. sí, Oye, muchos lo están y buscando. por ejemplo, cuando son los niños, no sé, como algo que me resonó ahorita fue ese objeto de transición con el que llevas al niño a la escuela y que trae su superhéroe o el trapito en la Ándale. mochila, tal. Así lo cuentan, así empiezan los niños como contando eso, qué bonito. Sí, haz de cuenta que a mí se me ocurrió hacer una caja, hacíamos una caja, le poníamos el logotipo de N4, porque lo que yo quiero al fin como comunicóloga, necesito la imagen, la visión, o sea, todo lo que tenemos como base, ¿no? Entonces yo quería que ellos relacionaran el N4 con empatía y todo. Entonces yo les hice una caja y la poníamos en los salones y todos los niños llegaban y ponían su objeto preferido en esa caja. Y ya después en la biblioteca, porque es donde se llevaban a cabo las actividades, un lugar muy acogedor, ahí nos poníamos siempre en círculo, ya saben que la energía fluye, ¿no? Entonces nos sentábamos, poníamos, ya estaba la caja, le regresaba a cada quien su objeto, y ahora sí, empiézame, porque es importante. Y de verdad que tengo videos, tengo fotos Qué bien bonito. bonitas, y los niños me encantan las historias que contaban, que a veces ni les entiendes, pero ellos están contando su historia, entonces ya están empezando a aprender a contar su historia. Claro. Pues Y esos desde son los chicos tienen un chiquitos. cambio de conciencia, eso está padrísimo. Esos son los chiquitos, entonces imagínate, van subiendo y ahora en lugar de ser tu muñeco, ahora tienes un objeto más personal. Entonces ya tu diario, las niñas nunca falla, que si el diario, que si el concierto de no sé dónde, el boletito del concierto, porque fue un momento importante para ellas. Siguen sin compartir de que yo soy Luis, Luis es Maru, o sea, no, ahí vamos nada más el proceso de los elementos de una historia, donde el personaje no es un ficticio, sino eres tú, tu propio personaje de la historia. Y le vas dando ahí. Oye, pero por ahí yo tengo entendido que aquí en México en alguna ocasión, y creo que lo trajiste tú, como que una cápsula, no sé cómo definirlo ahorita, nos dirás qué consistía eso. Era como una cápsula donde tú te metías y podías conectarte con personas de otro lado del mundo. O sea, sí, no, está padrísimo, sí, yo sé más o menos, ahorita que nos explique bien, pero haz de cuenta que tú aquí en Tampico ibas a una como cápsula y te podías conectar para poder platicar con alguien de Israel Sí. y contar tu historia. ¿En serio? No, sí, en serio. Bueno, pero que la cuente ella ya Sí, sí, entonces. bueno, sí, O sea, pero deja de- es que ni según según yo, eso, según yo, no, ya deja que lo cuente ya. Ok, pero a ver, es el contexto. Yo no sabía Platícanos de más o eso. menos cómo abría la computadora. Sí, no, pues ya que lo cuenten. No es cierto, no. No, sí, la verdad, este se llamaba Share Studios, es un portal. Un portal. Realmente era un portal, es como un inflable, color dorado.
Y me encantaba llevar a los niños de preescolar porque siempre que yo les decía es que vamos a ir a un portal, los niños creían que se iban a transportar, tal cual. Y ya los llevaba y había una pantalla del tamaño de nosotros. Y Narrative 4 tenía escuelas, pues acuerdos con escuelas alrededor del mundo, y yo me encargaba de hacer citas virtuales, lo que hacemos en nuestras computadoras, pero en un tamaño real. Entonces, en hora real, en tamaño real, estábamos viendo en Australia, en África, en Estados Unidos, diferentes partes, y yo llevaba a los niños chiquitos y se sentaban y veían a los otros de la otra parte del mundo y empezaban a platicar. Había una maestra, ya me acordé, de Puerto Rico, que les contó un cuento. Entonces la maestra estaba en Puerto Rico y los niños estaban acá. Entonces hacíamos conexiones. Entonces de esa forma también los niños de Puerto Rico son exactamente igual que los niños de México, claro, que los niños de Tampico. Y el cuento se basaba en la basura, en cuidar el medio ambiente del mar. Entonces fue padrísimo. Luego los de preparatoria se conectaban a través de ese portal, se iban y se conectaban con los del Bronx y se dieron cuenta que la inseguridad del Bronx era exactamente igual a la inseguridad que vivimos en Tampico hace algunos años. Entonces hay mucha similitud, el ser humano es el mismo en cualquier parte del mundo, solamente que pues hay que descubrirlo. Totalmente. Y algo que nos ayudó en la pandemia es a usar más la tecnología, las clases ahora en Zoom, todo en Zoom, pues obviamente nos fue facilitando. Y eso es a lo que se refería Luis con esa cápsula. Era un portal que hacía magia. Yo siempre decía, vamos al lugar mágico. Entonces ahí es donde sucedía. Oye, Mar, una pregunta. ¿De qué vive? O sea, ¿cómo se mantiene toda la estructura de Narrative 4? Porque al final, pues digo... Pues sí, supongo que de ahí viene la pregunta de dónde está el chisme, ¿no? No, pero sí es importante. ¿Reciben donativos de empresas? ¿Cómo sí, funciona? Así es. Sí ok. Pero ¿Es una ORG o no? Explícame qué es eso. Una ORG, una organización sin fines de lucro que vive de ONG, perdón. ONG, es lo que te iba a decir, ORG no, ONG, sí es una ONG. Okay. Tenemos a nuestra CEO, que es Lisa Consiglio, ella es la encargada de hacer, ella vive en Nueva York, ella es la que se encarga de conseguir todo el dinero que nos ayuda a mantener todo esto, o sea, con ella... personas con altruismo. Wow. Altruismo, 100%. A Narrative 4 pertenecen artistas de la talla de Sting, de la talla de Lady Gaga. Si ustedes se meten a la página de Narrative 4 internacional, que es www.narrative4.com, ahí van a ver precisamente a esto que les estoy diciendo. Ahí la liga en la descripción, por si se quieren meter. Está también escritores, autores de talla internacional. Entonces todos ellos, y más aparte muchas organizaciones, por ejemplo la organización Besos, es una de las cuales nos ayuda a nosotros, porque todo es desde Nueva York. Entonces, y algo que estoy muy orgullosa, y cuando decías de las mujeres, es de que cuando hablamos de que Narrative 4 está en México, Narrative 4 está en México, aquí. O sea, soy yo. ¡Aplausos! Soy yo que tuvo la visión al llevarlo al americano, que creyó en mí y que creyó un grupo de personas que ahora forman mi equipo, como, repito, Valeria, mi hija, como Carla Monroy y otro grupo de maestros que pertenecen al sistema. Pero yo tuve esa visión. Yo cuando llegué de Israel, escúcheme, ya quisiera haber ido a Israel, a Irlanda la segunda vez, fui al centro de Tampico y hay un edificio, no recuerdo el nombre, viejo. Yo fui y dije, yo aquí quiero una oficina en Narrative 4. En el 2016, porque yo tengo la visión todavía que pueda haber un Narrative 4 comunitario, o sea, que cualquier persona que ande caminando en Tampico, en la ciudad de Tampico, Madero, pueda entrar y ver y hacer el intercambio de historias sin necesidad de pertenecer a nada o a algún lugar. Artistas, yo quiero artistas locales, si no me están escuchando algunos artistas locales, autores locales, son bienvenidos, porque Narrative 4 se basa muchísimo en la cuestión de artistas. Se basa mucho en la cuestión de los literatos. ¿Para qué? Porque ustedes saben, o sea, al momento que escuchas una poesía te sensibilizas. Claro. Entonces eso es el pre a un intercambio de historias. A lo mejor te voy a sensibilizar con un poema, que es lo que nos hacen a nosotros en nuestros viajes. Te voy a sensibilizar con una canción y entonces te empieza a ser tan emotivo que ya estás listo para empezar a contar tu historia. Y es que aparte, imagínate, es oro molido para un escritor
lo que puede escuchar y lo que puede compartir en una sesión como esta, ¿no? Porque estás como en la vida transitando, buscando historias y te sientas a observar cómo se comporta alguien en un café y tal, pero que te compartan su vida, vibrar esa energía y todo lo que puedes sacar de ahí para después que sea como el input de lo que vas a meter en un libro. Así es. Por ahí la gente que escribe. Porque por cierto, digo, aquí Tengo un tenemos- escritor. Pues sí, pues imagínate como Liz, No, cuánta pero gente. Nelson la vea Yo con- soy con escritor bandera. de closet. No, es Y escritor de también closet canta y es bien. Y es, Ay, o sea, poeta. resulta bien bonito, la Y verdad. canta bonito también. Yo estoy seguro que Y baila. Y habla Bailo chino. mejor. Bueno, Ya, me bueno, firmó ya, eso es contratos otro aquí, podcast. ya. Vean el 39. Porque la verdad, creo que en el caso muy particular de Nelson, esto le está resonando bastante. Sí, Eres una persona me encanta. muy sensible a esto y te encanta la poesía. Y ahorita que dijeron lo de los artistas escritores, creo que te resonó mucho, ¿eh? Ya después No, y platicamos sabes de qué, eso. Maru, que creo que es Luego una hablamos. invitación para que mucha gente Claro. se sume y sí, yo estaré feliz de contar historias y de escuchar, sobre todo muchas. Creo que es un gran momento en el que lo estás haciendo Sí. y creo que Tampico te va a recibir el proyecto, te va a seguir recibiendo el proyecto muy bien. Me encantó lo que te dijo Alonso, que vas a tener mucho éxito, yo creo que ya lo tienes. Porque al final el encontrar esto en la vida, pues es oro molido, ¿no? Claro. Para ti Así vemos la luz en los ojos súper plena y creo que es una gran Sí. historia de A mí inspiración. me encanta. Cuando yo tengo que presentar el programa en las escuelas, y mira que lo he hecho vía Zoom por la cuestión de la pandemia, le decía a mi jefa directa está en Chicago. Yo le decía, es que me sorprendo de mí misma. Cuando hablo del programa, o sea, cuando hablo de lo que es Narrative 4, todos me dicen, es que está padrísimo, pero ¿dónde está el truco? Siempre es la palabra, ¿dónde está el truco? Les digo, no hay truco, No hay truco. crean en mí, o sea, crean, les estoy dando mi palabra. Y sí, me encanta, me fascina y sé que gente como ustedes, como los que nos están viendo, ojalá se sumen y hagamos un gran movimiento. O sea, de hecho, si no me equivoco, con Lady Gaga se llamó Revolution, Evolution, algo así. Y, repito, en la página lo pueden ver sin más problema. Y en el verano pasado, durante la pandemia, se hizo un programa que se llamaba, en inglés era Synchronicity. Ahí fue donde Sting cantó y me sentí súper nerviosa porque tuve que mandar un audio, unas palabras representando a México que Valeria, mi hija, me ayudó a grabarlo y lo grabé como 20 veces porque estaba súper nerviosa. Y ven el video y sale Sting y salen otros cuantos del mundo y ahí Maru sale todavía. Yo dije, Dios mío. Cuando salió yo dije, yo no me quiero ver. Y me dice, sales bien, mamá. Y yo no me quiero ver porque estoy con gente famosa. Sí, Oye, o ya que sea, te digas sales bien, mamá, check, ¿no? Así. Sí, sí, porque pues sí, ella me ayudó y todo, pero sí es una organización muy, muy importante y que alguien pertenezca es simplemente creer en el ser humano, es creer que la humanidad puede Así es. cambiar. Exacto. Sí, y de verdad he tenido yo como ser humano una transformación impresionante y ya no me enojo, yo veo al todo mundo como lo que es realmente, sin juzgar, aceptándolo, porque nadie es perfecto y nadie sabe lo que cada uno de nosotros carga en esta vida. Totalmente. Entonces es escuchar las historias. Yo lo resumo así, hay que escuchar historias para entender a los demás. Claro, oye Maru, y algo un poquito más personal, pero que me gustaría preguntarte Claro. es, ¿qué es lo que actualmente a ti como persona te inspira y te motiva para este proyecto y para todo lo que hagas, o sea, al momento, al día de hoy? Cuéntanos. Pues siempre me inspira y me motiva a ser mejor mis hijos. Mis hijos. ¡Bravo! Bravo. Yo quería esa respuesta nada más para voltearla a ver. Sí, tengo a mi hijo de 22 años que siempre está ahí presente y me empuja y me dice, mamá, o sea, adelante. Y bueno, y Valeria, que es parte de Narrative 4 desde sus 14, 13 años, me la llevé a Nueva Orleans. No tuvo la oportunidad de ir a Irlanda, pero sí fue 2 veces a Nueva Orleans. Y ahí vivió, o sea, la experiencia y ella cree fielmente también en esto y por ellos, ¿no? Porque quiero dejar un mundo mejor para mis hijos. Totalmente, y lo haces porque tengo la fortuna de tenerlo de alumno, Alessandrés, y haces un trabajo extraordinario porque es un gran ser humano y también a Valeria, bueno, pues la hemos tenido aquí atrás de cámaras y felicidades porque la verdad es que sí, eres una mujer admirable y pues esa huella que quieres dejar y ese legado
al final pues es un cofrezote lleno de oro molido ahí que pues estarán agradecidas, yo creo que las siguientes generaciones, por el buen trabajo que hiciste. Así que muchas felicidades. Pues amigos, como ven, siempre queremos traer las personas inspiradoras, personas interesantes, personas apasionadas de lo que hacen, y se nota. La verdad creo que se nota esa pasión, se nota esas ganas de querer hacer las cosas por amor a lo que haces, que es lo que nosotros siempre decimos aquí en Emprende. Apasionate de lo que haces. Claro. Apasionate de lo que haces y el mundo. Y desapégate del resultado. Y desapégate del resultado. Sí, y revisa las opciones. Pero se la sabe ya re bien. Sí. Te has escuchado. Cambio de frases, por favor. Aprende una nueva. Y estamos con gente extraordinaria. Gente extraordinaria. Es que ahora es extraordinaria. Bueno. Ahora lo evitó, Déjenme decir que evitaste extraordinario y. Pero es que ni siquiera es necesario, porque la verdad, pues ella solita habla, ella solita se habla perfectamente, creo que tiene el don de la palabra, lo hemos visto, pero lo importante aquí son ustedes amigos que nos ven, por ustedes hacemos esto, de verdad nos apasiona lo que hacemos, y nos apasiona traerles a personas como Maru, nos apasiona compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros conocemos. Y tenemos la fortuna de conocer personas extraordinarias, otra vez, ahora sí. Y queremos compartírselas. Es el propósito de Emprendete, generar una comunidad que sea mejor cada vez. Y poner nuestro granito de arena para que seamos mejores personas, mejores individuos y pues un mejor mundo. Para que se puedan inspirar, motivar, tomar lo de cada personita les sirva. Y armar su propia historia, porque creo que nosotros que estamos del otro lado aprendemos de todos. Así es. De todos aprendemos algo. Yo llego a mi casa de que no, hoy aprendí tal y tal y tal y tal. Y es bastante enriquecedor para cada uno de nosotros. Entonces, algo que también considero que es súper importante es eliminar este estigma, ¿no? Que vamos generando a lo largo de la vida, donde no nos podemos permitir ser empáticos con las personas por miedos a verte como débil, ¿no? Es una persona mucho más fuerte, aquel que se logra conectar con las demás y logra hacer una verdadera conexión con las personas a su alrededor y realmente ayudarlas, que aquel que se muestra completamente frío. Sí, y habitar lo que decía Maru, creo que es una gran lección de vida. El tener la capacidad, la empatía de habitar la piel del otro, de sentir lo que el otro, yo creo que es un regalo maravilloso que debemos permitirnos todos. Así que gracias por darnos este regalo de vida. Debemos permitirnos sentir. Claro, y es que hace falta. Permiso. Hace falta, así que muchísimas gracias y es el momento de la hora chimenguencho. Sí, como es tradición aquí en Emprendete, nos gusta halagar, nos gusta consentir a nuestro invitado. Y en esta ocasión le tenemos un presente a Maru. Espero que le guste. Que se lo ¡Qué regalo! Y ahorita explicamos el por qué. A ver. Que lo abra. Que se lo ponga. Ay, qué bonito. ¿Cómo saben que sí me gusta leer? Por ahí nos enteramos que creo que te gustan los ángeles, crees en la energía de los ángeles. Sí, mucho. Y este libro es una vida con ángeles, es una como agenda y es para que tú programes tu vida futura a través de la inspiración de los ángeles y una pequeña muestra de cariño ahí también espiritual. Sí, muchísimas gracias. Y sí, es cierto. Yo creo en todo esto de la energía, de los ángeles, que en todo lo que haga bien al ser humano y que nos ayude a ser empáticos, totalmente. Pues muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto estar aquí. Y bueno, me dan chance de decir mi Instagram. Por favor. Vamos a pedir. Espérame. Antes de eso, eres la última que lo va a presentar para que quede. Nos despedimos. Sí, ahorita vamos a tomar un intermedio. Ahora, no se preocupen, sigue la segunda parte de 4 horas. Porque aquí definitivamente nos quedamos con ganas de más, ¿no? Producción dice que no. ¿Sí? Claro. Pues por el momento nos despedimos. Mi nombre es Alonso Quijano. Me pueden seguir en redes sociales como alonso.quijano9. Laura. Yo me pueden seguir en mis redes sociales como Laura Guevara en Instagram y Facebook. Y pues bueno, agradecida, contenta y emocionada de todo lo que nos compartiste. Pero también está con nosotros en esta ocasión. Yo soy Nelson Romero. Me pueden seguir en Nelson Romero página oficial.
en Facebook y @Nesiro en Y Instagram. el TikTok. También Nesiro. Muchísimas gracias, amigos, por continuar con nosotros, por seguirnos, por creer en nosotros. Yo soy Luis Morales, me pueden seguir como Luis Morales MX en mis redes sociales. Y ahora sí, Vámonos. todas tus redes sociales y todo, por favor. Nada más en Instagram, Narrative4 México. Eso. Ahí los invito a que nos sigan, por favor. Y tenemos la página también de Narrative Forum Internacional. Y la página internacional que también Instagram o Facebook también es Narrative4, tal cual. Y sí, nada más. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No Gracias. olviden ver todos los capítulos de Emprendete El los hashtag viernes a Empatía. las 3 de la tarde. Hashtag empatía. Empatía. Hashtag empatía. Empatía. Si llegaron hasta este punto, hashtag empatía. Emprendete en Facebook, Instagram, TikTok, Emprendete MX, ¿verdad? Así Ya es. se me olvida. Bueno, ¿saben qué? Bye. Muchísimas Bye. gracias. Bye, amigos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Entonces, ¿qué? ¿Otras 4 horas de esto, por favor? Debimos de haber Ay, hecho el gracias, ejercicio gracias, así, que mochos, gracias. nadie comió. Yo sí Voy a comió hacer el nada, ¿por qué? ejercicio, no, porque yo no.